Bienvenidos todos. Buenos días. Buen día. Le comparto la oración de la mañana para que comencemos. ¿Dónde está? Ah, que la cerré. Permítame. Permítame que la acabo de cerrar. Aquí está. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en el silencio este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias de tus hijos como lo ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos de toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser también intencionado y justo, que todo lo que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a la aula virtual, chicos, para colocar la asistencia cotidiana. Vamos a ver. Doctrina social de la Iglesia. Vamos a ubicarnos por acá. Cambiar a rol estudiante, enviar asistencia, presente y guardar. Eso es todo. No olviden siempre hacerlo y recuerden que solo tienen 10 minutos. Lo digo porque ahorita en la mañana ya me aparecieron algunos estudiantes diciéndome en la clase de la mañana de que entraron a las 7:20, 7:14 y querían que quitara la inasistencia. La norma está clara. La norma está clara, son 10 minutos para poner su asistencia. Considero que es extremadamente suficiente para el tiempo para poder colocarla. Si están puntuales en sus clases, que es lo lógico, que hay que estar puntuales, eh, entonces entrar a la plataforma y poner el presente como lo acabo de hacer, solo me tomó 30 segundos y le doy 10 minutos. Entonces considero que es tiempo suficiente. Yo sé que ustedes están ya avanzados, comprenden muy bien lo que es la normativa de una clase. El día de ayer nos quedamos hablando del texto de Génesis capítulo 4, introduciendo la idea esta de la responsabilidad sobre la vida del prójimo. Les comparto diapositiva. Ingeniero, y esta Mire, presentación usted la va a compartir en Moodle. sí, sí, de hecho, sí. La presentación, por ejemplo, del día, ¿cómo se llama? Del día 13 todavía no la he subido. La del 12 ya está, ¿verdad? Eh, Como estoy grabando aquí localmente, me tardaré un poquito siempre en subirlo, al menos con un día de distancia, porque necesito subir los videos primero a Google Drive para después compartirlos como enlace al aula virtual. Entonces eso me lleva un poco de tiempo por las 6 clases que doy. Les pido paciencia. Nada más solo me tardaré cuando mucho un día para poder subir, digamos, la de hoy, la subiré, digamos, pasado mañana, ¿verdad? Por mucho, ¿verdad? Para que tengan acceso a esas diapositivas. Eh, pero sí, la voy a compartir, claro que sí. Es que de hecho ayer solo vimos, solo me detuve en esto. Ayer solo estuve en esta pantalla. Así que no hay diapositiva para el día de ayer, más que la pantalla esta, porque me quedé hablando del texto a raíz de lo que de memoria me sé. Pero evidentemente también está en la diapositiva y ahí en el PDF estará el texto a que estoy haciendo referencia. Ahí está todo el texto del capítulo 4 de Génesis, versículo del 1 al 15. De ese texto es que estaba hablando el día de ayer. La actitud de Caín de decir, ¿quién soy yo para ser guardián de mi hermano? La orden de Dios de decirle de que bueno, que realmente estará errante por la vida y que va a ser, ¿cómo se llama? Que ya no es merecedor de estar ante su presencia. Y decía yo, bueno, que la actitud de negar al prójimo y de la actitud de no interesarme por el prójimo trae como consecuencia el alejamiento de Dios. Que esa es la gran enseñanza que nos deja también el texto de Génesis capítulo 4. Cuando yo no me preocupo por mi prójimo, Dios también se aparta de mí. Y de hecho, esta idea tan ¿cómo se puede decir? Tan fresquita que nos viene en el primer libro de la Biblia, Génesis, al final de la Biblia, vuelve a aparecer nuevamente mensaje alrededor de esta idea.
En la carta de Santiago, por ejemplo, vuelve a mencionar la idea de estar preocupado por atender al prójimo. El evangelista Juan nos llega a decir en sus cartas de que el que dice amar a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a quien no ve cuando no es capaz de amar a quien ve? Entonces, esa es parte de lo que Juan nos enseña también. Pueden ver que hay una, por tanto, una relación íntima entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Lleva un orden interesante, hermoso, desde el Génesis hasta las últimas cartas de la Biblia. Entonces, esta es la idea general. Por eso es que el amor va a ser siempre el eje, ¿verdad? El eje transversal de toda la palabra. El amor, la misericordia, la compasión, ¿verdad? De Dios con el hombre. Y la invitación de Dios al hombre para que también se compadezca de su hermano, ¿verdad? Y el último alto, se puede decir, signo del amor de Dios, que es entregar la vida de su propio Hijo por la humanidad. Entonces, ese es el eje funcional de toda la palabra. La idea de que el amor debe gobernar la existencia humana. Y eso, hacer que el amor se impere en mi vida, eso es lo que realmente llamamos vivir bajo el reino de Dios. El reino de Dios es la vida en el amor. Y esa es la idea que la palabra nos va enseñando. Ahí les dejo el texto en pantalla y quedará en el video y también estará en la diapositiva por si quieren volver a releerlo, aunque sé que la mayoría de ustedes ya habrán escuchado la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Y sabrán. Lo único que hay que hacer es repasar porque hay algunas ideas que se olvidan. Solo se sabe que mató Caín a Abel, pero a veces se olvida la causa, se olvida también el diálogo de Caín con Dios y la decisión de Dios. Entonces hay que poner también el énfasis en ver esas circunstancias. Y dice al final, y Caín salió de la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Nod, al oriente del Edén, ¿verdad? Fuera del paraíso, en otro lugar. Em, es interesante, ¿verdad? La idea de que el autor dice salió de la presencia de Yahvé. ¿Qué significa salir de la presencia de Dios? Perder toda su providencia. Cuando alguien sale de la presencia de Dios, pierde toda la providencia de Dios. Dios también se aparta respetuosamente de aquel que no lo quiere tener al lado. Si yo le digo, Señor, yo no quiero ver nada contigo, Dios se va a apartar respetuosamente, no nos va a obligar, ¿verdad? Ni él se va a obligar tampoco a estar en la vida de alguien que no quiere tenerlo ahí. Es muy respetuoso, muy caballeroso Dios en ese sentido, porque realmente respeta la decisión del hombre, nos ha dado libre albedrío. Pero hay una consecuencia para cada una de esas decisiones. Y de eso vamos a seguir hablando a lo largo de la palabra. Dice la Fratelli Tutti del Papa Francisco, poniendo de ejemplo a Francisco de Asís, al inicio dice que San Francisco de Asís se dio a la tarea de ir hasta Damasco para hablar con el sultán, para poder tratar de convencerlo de hombre a hombre, de hermano a hermano, sin rompiendo las fronteras de la fe, rompiendo las fronteras de la cultura. Él se arriesgó como italiano a ir hasta Damasco, cerca de Jerusalén, al norte de Jerusalén, norte de Israel, eh, para hablar con el sultán de aquel momento y pedirle que fuera amable, es decir, que parara las guerras, que parara la matanza, que parara todo el odio. Y al final terminó de amigo del sultán, ¿verdad? Él llegó, imagínense un hombre como Francisco, llegó todo harapiento, es decir, un traje de sayal de tela tosca, de tela de la gente más pobre del pueblo, una tela burda, tejida a mano, y así llegó, sin gloria, sin esplendor, descalzo, frente a alguien que estaba seguramente enjollado, con grandes túnicas, con grandes telas, aromas por todo lado, y llegó el hombre humilde a hablar con el gran sultán para decirle de hermano a hermano, paremos esto, ¿verdad? Y se dice en la historia que ese sultán, según estuve leyendo la historia del sultán, no recuerdo el nombre porque los nombres de los sultanes son Ibn al-Tayyib, ¿no? Por decir algo, ¿verdad? Por decir un nombre así bien enredado, no recuerdo el nombre del sultán, pero si ustedes buscan la historia de Francisco de Asís, pues van a encontrar el nombre del sultán al cual él fue. Y si buscan el nombre del sultán en las redes sociales o en cualquier página de historia, verán que el sultán dice que trató de hacer tratados de amistad, tratados ¿cómo se puede decir? Llegó a ser uno de los sultanes que mejor trató al pueblo cristiano allá. Es decir, no fue sanguinario, no se convirtió en alguien sanguinario después de que Francisco intervino un poco, ¿verdad? Yo diría mucho, porque lo convenció tremendamente. Eh, Dice la historia
Francisco, que para demostrarle que la fe de él era intachable, eh, el sultán quería poner a prueba la fe de Francisco, y mandó a poner brasas, a ver si lograba confiar tanto en Dios como para caminar encima de las brasas. Y le dice Francisco, lo voy a hacer, pero dile también a tus consejeros que también lo hagan, para que ellos también oren y pidan y también lo hagan. Entonces, yo lo voy a hacer. Y se puso frente a las brasas, dispuesto a caminar. Y cuando estaba a punto de caminar, el sultán, como vio el sultán que ninguno de sus consejeros se atrevió a hacer tal cosa, y Francisco sí estaba dispuesto al descalzo frente a las brasas a pasar, el sultán lo detuvo y le dijo, no, no lo hagas, ya sé muy bien que estás dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Y confió en Francisco. Así es como empieza esa relación de amistad entre el sultán y Francisco de Asís. Pues dice el Papa Francisco, citando a Francisco de Asís, de quien tomó el nombre, ¿verdad? Que lo que enseñaba realmente es que feliz es aquel, ¿verdad? Quien ame al otro, tanto su hermano cuando está lejos de él como cuando está junto a él. Se refiere a aquel hermano que no está dentro de la fe cristiana, que son hermanos nuestros, son hijos del mismo Dios, criaturas de Dios. Hay quienes dicen, es que la palabra de Dios dice que no todo el mundo es hijo de Dios. Sí, lo entendemos. Entendemos que hay bíblicamente una declaración, que aquellos verdaderos hijos de Dios son los que cumplen su voluntad. ¿Ok? Por eso Jesucristo dice que el verdadero padre, madre y hermano son aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Eso lo entendemos, está en la palabra. Pero no podemos negar que existencialmente el Dios sigue siendo Padre por ser el creador de todos. Y por tanto, la naturaleza del hombre está ligada siempre a la paternidad de Dios, ¿verdad? Otra cosa es que el hombre no sea fiel a Dios, o sea, muy diferente, pero Dios sigue siendo Padre. El hecho de que el hombre sea fiel o no sea fiel, Dios sigue siendo Padre de todos. Eh, Podemos declarar que no todo el mundo es hijo de Dios, pero Dios siempre es Padre de todos. Eso sí podemos declarar. Am, y por tanto, ante esa situación hay que reconocer también en el otro una cierta hermandad existencial, porque es de mi misma especie, es hermano de la misma humanidad. Entonces, formamos parte de la misma naturaleza y eso nos hace hermanos por naturaleza. Eh, ya la hermandad espiritual son otros 20 pesos, pero entendamos que es importante entender que el otro hermano, aquel que está fuera de la fe, incluso el ateo, ¿verdad? Es alguien que debe ser considerado alguien hermano, alguien prójimo, que también puedo atenderle, también puedo ayudarle en un momento de necesidad. La Iglesia Católica cuando hace sus obras de asistencia y de caridad y de misericordia, no pone peros a nadie. En momentos de pandemia, en momentos de huracanes, cuando fue, por ejemplo, el huracán Eta y Iota, los de Caritas andaban repartiendo comida y colchonetas a la gente y jabón y todo eso, pasta de dientes y todo eso, a la gente sin preguntarles si eran católicos o no. Ahí habían ateos, agnósticos, creyentes, no creyentes, católicos, evangélicos, se fueron en la colada de todos los que recibieron la ayuda de Cáritas. Entonces, porque la iglesia no tiene por qué estar haciendo acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué lo va a hacer la iglesia? Entonces, no somos políticos, pues. Es decir, que los políticos hacen eso. Van a repartirle solamente a la gente que vota por ellos. Van a repartirle a la gente que se sabe que es de tal partido. Pero la iglesia cristiana no puede hacer eso. No podemos tener acepción de personas cuando se trata de la caridad, porque no sabemos si en aquel momento del encuentro con el hermano necesitado, aún siendo ateo, puede llegar a convertirse viendo el testimonio de los cristianos que comparten con amor. Pero si yo empiezo a ser partidista y separo los ateos de los cristianos, nunca el ateo va a poder encontrar el amor cristiano. Entonces, la iglesia tiene que ser una iglesia de puertas abiertas. Por eso es que los famosos arquitectos que trabajaron en la Basílica de San Pedro quisieron hacer una plaza con esos dos grandes brazos. Y no los hicieron como una plaza cerrada, con puertas cerradas, sino que la hicieron abierta para que todo el mundo pudiera llegar a la plaza, a poder escuchar la palabra de Dios y la explicación que el Papa hace en cada misa. Eh, entonces, la idea del arquitecto de mostrar la iglesia abierta al mundo, eso es también lo que en teología entendemos. Los cristianos tenemos que estar abiertos, enviados al mundo, convirtiendo a todos en discípulos de Cristo, y esa es la misión que tenemos particular. En este caso, hay varias opiniones políticas en la iglesia, sí, la van a ver,
y eso puede llegar a quizá a generar opiniones contradictorias, también lo puede llegar a ver. Lo que sí tenemos claro es que la doctrina es una sola. La doctrina es una sola a pesar de la diversidad de opiniones políticas. Lo digo porque hay obispos conservadores, obispos modernistas, obispos neutrales, obispos muy obedientes a lo que la iglesia ha venido haciendo, así que son conservadores prácticamente. Eh, y uno que otro que también hace lo que le da la gana. Entonces, ante todo ello, Dios juzgará la pertenencia y obediencia de cada uno a la doctrina cristiana. Pero la doctrina es una, la doctrina está clara. Y aquel que se extravía, aquel que hace las cosas diferente a lo que doctrinalmente hemos entendido a la luz de la palabra, a la luz del magisterio, pues es problema de él y Dios. Al final Dios será el que juzgue esa situación. La iglesia juzgará algunas cosas que están en sus manos. Por ejemplo, si un obispo hace algo que es totalmente contradictorio a la doctrina, la iglesia lo expulsa, es decir, le quita el primado, le quita la oportunidad de estar como ordinario del lugar donde fue encargado, ¿verdad? De dejar de ser obispo. Ya han habido muchos que han salido del ministerio sacerdotal y del ministerio episcopal que les han quitado el cargo porque realmente están fuera ya de la doctrina. Hay varios excomulgados en la iglesia, ¿verdad? La excomunión se da muy a menudo cuando alguien no está ligado a la doctrina de la fe, ¿verdad? Y a la doctrina también establecida por la iglesia a lo largo de los años. Eh, Igual los sacerdotes, que también son muy fieles a la iglesia, pues permanecen, y los que no, pues también son expulsados de la iglesia. Y no digamos los que cometen crímenes, ¿verdad? Si cometieron un crimen y se le demuestra, va a juicio y se demuestra que es culpable, expulsado del ministerio automáticamente, ipso facto, ¿verdad? Si está demostrado a nivel de juzgados que realmente es culpable. La iglesia no tiene más que el tribunal eclesiástico para juzgar cosas administrativas, pero las cuestiones penales las juzga el mundo. Entonces, de repente pueden haber rumores que dicen, ¿qué tal sacerdote de repente es pedófilo o es mujeriego o algo? Pueden decir muchas cosas del sacerdote, pero lo que necesitamos en la iglesia es que si alguien es realmente culpable, lo lleven a juicio. Los que tengan las pruebas, vayan a juicio con ese sacerdote, lo juzgan, ¿verdad? Y cuando el juicio salga y se declare culpable, entonces la Iglesia Católica automáticamente ipso facto, dice el Código de Derecho Canónico, de manera ipso facto queda excomulgado del ministerio automáticamente. No necesita ni siquiera que le manden una cartita. No le van a mandar nada. Le van a decir fuera del ministerio. No puede estar, van a hacer más bien una declaración pública, como hicieron con el padre Adán Cotas. ¿Recuerdan del padre Adán Cotas que está en las redes sociales? El padre Adán Cotas, la diócesis a la que pertenecía, sacó un comunicado diciendo que ya no es parte de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque se fue a otra iglesia, a una iglesia llamada Iglesia Católica Reformada Polaca, o Iglesia Católica Nacional Polaca, creo que se llama, que no es una iglesia católica, es una iglesia fuera de la iglesia católica nacionalista de Polonia. Entonces él se salió de la iglesia católica y por eso la diócesis declaró que ya no podía estar ahí. Eso es lo que pasa cuando alguien ya no hace las cosas como es correcto. Lo mismo pasó con el padre Alberto Cutié, se enamoró, ¿verdad? Se metió con una muchachita ahí de Guatemala. ¿Cómo se llama la muchacha? No me acuerdo el nombre de ella, no, ni lo voy a mencionar. Pero se enamoró, ¿verdad? Es humano, igual se enamoró y decidió irse a otra iglesia. Se fue a la iglesia episcopaliana para poder mantener su dignidad de sacerdote y no perderla, porque sabe que en la iglesia católica no le iban a permitir esto y por tanto eh, iba a estar obviamente, ¿cómo se puede decir?, depuesto del cargo de sacerdote. Y él no quería perder esos privilegios que tenía, ¿verdad? Entonces se fue a una iglesia donde sí permiten que el sacerdote se case. Ya no está, ya no es católico entonces. Dejó de ser católico, dejó de ser cristiano católico. Y se dejó llevar más bien por el deseo, por la carne, ¿verdad? Cayó prácticamente en desobediencia también al obispo. Él hizo una promesa de obediencia al obispo que lo ordenó. Y la obediencia que hace ante el obispo es automáticamente obediencia a la iglesia. Cuando un sacerdote se presenta ante un obispo para ser ordenado, el sacerdote, para darle el ministerio sacerdotal, el obispo le consagra las manos, el obispo le impone las manos y le otorga la autoridad en nombre de la iglesia. Pues esa obediencia que él declara ante el obispo es obediencia a la iglesia. Pues en ese caso también se puede declarar que estos sacerdotes que hacen cosas indebidas también son infieles a la iglesia y son también doble moral. Son doble moral porque evidentemente
no cumplen, ¿verdad? Con su promesa. Ellos prometieron públicamente ante muchos fieles que iban a la iglesia, porque normalmente las ordenaciones sacerdotales son ante la gente, que hacen una promesa pública de obediencia a la iglesia. Y cuando hacen cosas indebidas, obviamente están traicionando, prácticamente siendo desleales, siendo infieles. Y por ese mismo motivo la iglesia no puede permitirles estar ya dentro del ministerio. Entonces, la iglesia toma esas decisiones prudentemente cuando ya todo está bien claro, ¿verdad? Mientras tanto está la polémica, a veces se toma la decisión de separar temporalmente hasta que se aclare todo, ¿verdad? Como ha pasado con algunos sacerdotes actualmente que han sido separados de parroquias porque hubo ciertos escándalos de no sé cuáles serán los problemas que realmente tienen, ¿verdad? Hay gente que defiende a estos sacerdotes, gente que está en contra de ellos. Hay que averiguar quién está diciendo la verdad, porque si hay católicos que están a favor y católicos que están en contra de lo que hace el sacerdote, que a veces son cuestiones de carácter, que dicen que el sacerdote es muy malo, que nos obliga a hacer tal cosa, que nos pide tanto requisito, entonces de repente se quejan de la administración del sacerdote y por ese motivo genera una división de la iglesia. Cuando ocurre eso, el obispo lo que hace mejor es decirle al sacerdote, bueno, váyase para su casa una temporada, mientras aclaramos todo. Y después vamos a ver qué hacemos con usted, si va a volver al ministerio o no. Entonces, prudencialmente se le separa de la administración de la iglesia para que no siga dividiendo al pueblo, porque ese es el problema primordial. El pueblo se divide y se vuelven enemigos. Y a veces eso genera sectas dentro de la iglesia. Y no podemos vivir en desunión. Cuando un sacerdote es piedra de tropiezo para los cristianos, es mejor que salga del ministerio o se mueva a otra parroquia. Pero no puede estar ahí como símbolo de la división del pueblo, porque no es esa la misión que él tiene. Y algunos sacerdotes muy obedientemente aceptan, ¿verdad?, ser removidos a otra o trasladados a otra parroquia. Otros, aunque son enviados al hogar, esperan pacientemente y prudentemente que todo se aclare para volver al ministerio y esperan que el obispo tome la decisión prudente. Están muy pacientes a veces esperando. Yo he conocido varios amigos míos sacerdotes que tienen esa actitud. Entonces, eso es lo bonito de la iglesia, que cuando hay fidelidad a la iglesia, el sacerdote, si sabe que es un escándalo falso, va a esperar pacientemente. No se va a alarmar, sabe que la verdad de Dios saldrá a flote en cualquier momento y cuando eso ocurra, pues va a ser otra vez llevado a una nueva parroquia, ¿verdad? Confían en la misericordia de Dios, son obedientes al obispo, se mantienen atentos a lo que él les tiene que decir y cumplen con ese deber. Y los que no son obedientes, pues son los que generan el problema en la iglesia. Esos son los que realmente generan el problema en la iglesia y a veces no deseamos que ocurra, ¿verdad? Pero también tengo que decir algo respecto de estas divisiones que ocurren en la iglesia. Es que el pueblo cristiano, católico, debe también aprender una cosa, que hay una jerarquía y que hay una ley, una norma, un código de derecho canónico en la iglesia. Y si un obispo tiene la potestad de mover sacerdotes de una parroquia a otra, la iglesia tiene que aceptarlo, no tiene que oponerse. ¿Por qué me voy a oponer yo siendo fiel si conozco lo que es el Código de Derecho Canónico o la ley, que es la ley de la iglesia, que el obispo tiene la autoridad por la salud del sacerdote espiritual o la salud del pueblo mismo, también a nivel espiritual, de mover a un sacerdote a otra parroquia saludable, para que su experiencia llegue a otra iglesia y venga otro sacerdote también con su riqueza a ayudar a esa asamblea. Y así también la asamblea también del pueblo, los que estaban a disgusto, se desintoxiquen de esa quizá toxicidad que había y los que estaban a gusto, pues aprendan cosas nuevas, nuevas experiencias. Pero cuando la iglesia no está consciente de esta autoridad de los obispos, se generan a veces problemas bien tremendos en la iglesia. Dice la misma iglesia. En el caso de Jesucristo, le enviaron a Jesús varios discípulos con unos herodianos para decirle, Maestro, sabemos que eres sincero, que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie, ¿verdad? Llegaron ahí para poner la prueba con una monedita, la monedita del César. Y le hicieron la pregunta, dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto del César o no? Querían poner a prueba a Jesús. Pero Jesús, conociendo su malicia, Jesús, ya me imagino a Jesús pensando, yo no quiero pensar lo que Jesús pensaba, pero si a mí me hubieran venido con la pregunta, yo habría pensado, estos bandidos saben de que si yo digo que no está permitido pagar el impuesto,
me van a llamar políticamente indeseable en el pueblo. Y si digo que sí está permitido, entonces no soy el verdadero Mesías porque estoy permitiendo que un pueblo esté por encima de mí, encima del pueblo. Entonces han de haber pensado que de esa manera iban a desenmascarar a Jesús. Jesús, por tanto, conociendo su malicia, les dice, hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario y él les preguntó, ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron, del César. Jesús le respondió, Jesús les dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ah, tremenda respuesta la de Jesús. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Les preocupa la parte mesiánica, cumplan con Dios. Les preocupa la parte política, cumplan con el César. ¿Verdad? Pero no pueden estar mezclando las dos cosas. No pueden empezar a generar el dilema por ambas cosas. Jesús aclara muy bien esta parte. Ante los regímenes políticos, ¿qué actitud debe tomar el cristiano? Pablo incluso dice mucho al respecto. Ante los regímenes políticos, la actitud del cristiano debe ser, ante todo, de obediencia, pero también de justicia. Cuando Pablo dice que hay que someterse a las autoridades civiles, se refiere a las buenas autoridades civiles. Porque él dice, porque la autoridad civil, la autoridad ha sido puesta para castigo de los malvados. Significa que está hablando de verdaderos políticos justos. Pero la Biblia no dice nada y no nos explica muy bien, muy claramente, y eso ya solamente viene por discernimiento, qué es lo que hay que hacer cuando viene un dictador, un sanguinario, un corrupto. ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, ¿qué hicieron los cristianos durante el tiempo de los Césares cuando los querían matar? ¿Se fueron a la guerra? ¿Agarraron armas? ¿Qué hicieron los cristianos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué hicieron los cristianos cuando los Césares los perseguían? Dime, Cinia. Ay, no, yo no sé la respuesta a esa pregunta, pero sí quería participar en algo más. Ah, dime, dime. Era más una pregunta Ah, que no estoy segura cómo es que funciona en la Iglesia Católica y no ajá, sé si puedo responderla. dime. Es que usted estaba hablando de la excomulgación de sacerdotes Ajá, que cometían algún delito, ¿no? mm, Pero mi pregunta es como, vaya, los sacerdotes hacen confesiones, ¿qué tal si una persona llega a hacerle una confesión como del tipo que violó a alguien o mató a alguien? Eh, Se supone que bajo la ley, ujú. si alguien se da cuenta de que, por ejemplo, usted comete un delito así, ya es parte del crimen, ¿no? Pero tengo Ok. entendido que bajo, bajo sus términos o bajo los términos de la religión católica, Mm. ellos no pueden confesar algo así. Entonces, ¿cómo funciona eso exactamente? Pregunta, bajo los términos de la religión católica, la pregunta que le voy a hacer, la responden ustedes en su interior. Cuando le llevaron a la mujer adúltera a Jesús, y Jesús, conociendo los pecados de la adúltera, le dijo, mujer, ¿quiénes te condenan? Y le dice la mujer, nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar más. ¿Jesús la perdonó o no la perdonó? ¿Sí la perdonó o no la perdonó? ¿Qué dicen ustedes? Y la perdonó. Sí la Sí, perdonó. Y al perdonar a esa mujer por el adulterio, ¿Jesús se convirtió cómplice de su adulterio? Eso es lo peligroso. Lo peligroso es creer que cuando yo perdono a alguien me vuelvo cómplice de su pecado. El perdón cristiano, entendido desde la luz de Cristo, no de la Iglesia Católica como religión, sino de Cristo mismo, cuando alguien perdona a un pecador de su camino desviado, está rescatándole de ese camino. Por eso el mismo apóstol Santiago, en el capítulo 5, lo vamos a leer si quieren. Santiago, en el capítulo 5, versículo, ya les digo cuál. Vamos a ir a la Biblia aquí digital. Voy a compartir la Biblia digital para que lo veamos. Vamos a ver. Entonces estoy esperando que aparezca la aplicación porque no me la muestra. Aquí está. Esta es la aplicación. Veamos lo que dice Santiago. Voy a cerrar rápidamente esa pregunta con esto. Santiago capítulo 5, versículo final. Versículos finales. Dice, confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos a los otros, por los otros, para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Es decir, si yo soy justo y oro porque este hermano sea perdonado por Dios, digo, Señor, perdona a este hermano y se lo pido con fe,
Dice, la razón del justo tiene mucho poder, por tanto puedo llegar a obtener el perdón del pecado del hermano con Dios. O sea, cuando el sacerdote absuelve a alguien que se confiesa, está pidiéndole a Dios que perdone sus pecados. El sacerdote no tiene poder propio para perdonar los pecados, sino poder conferido para perdonar los pecados que viene a raíz de los mismos apóstoles. Jesús le dio la potestad a los apóstoles de atar y desatar pecados. Ya lo podemos leer. Y entonces dice, hablando del tema de que los hombres no pueden hacer cosas grandiosas, pues pone el ejemplo de Elías. Elías era un hombre de igual condición que nosotros. Oró insistentemente para que no lloviese y no llovió en la tierra durante 3 años y 6 meses. Después oró y de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. O sea, para la gente que después puede poner como excusa, es que es imposible que el hombre orando pueda perdonar los pecados de otro. Pues según lo que dice Santiago, el hombre de gran fe, el hombre justo, de buena fe, puede llegar a curar a otro para que seáis curados. Orad los unos a los otros para que seáis curados. Dice, si alguno de vosotros, hermanos míos, se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Si yo convierto a un pecador de su camino desviado, salvaré su alma de la muerte y cubriré multitud de pecados, tanto personales como las de él también. Entonces, en este sentido, la confesión lo entendemos a la luz de Cristo. Cuando Cristo manda a perdonar el pecado, es también pidiéndole a aquel que cometió el pecado que no vuelva a pecar más. Se entiende que debe haber un propósito de enmienda, de no volver a pecar más. Y cuando alguien confesó, digamos, a un asesino, si ya a mí como sacerdote me hubiera tocado confesar a un asesino, yo creo que la penitencia que yo le pondría, además de orar, es entregarse a las autoridades, que cumplan su condena. Si alguien robó, le pediría, pues devuelva el dinero robado. De poquito en poquito, por lo menos, vaya devolviéndolo, ¿verdad? Si no quiere declarar que usted fue el que robó, pero por lo menos devuelva ese dinero. Dígale que es un obsequio, regálele el dinero y devuélvale todo el dinero hasta que termine de pagarle toda la deuda. Mensualmente dele algo, pero devuélvale el dinero a esa persona. Ayúdele. Si de repente mató a alguien, ¿verdad? Obviamente hay que tratar con respeto. Faltaste respeto a tus padres, respeta a tus padres. Es decir, el propósito de enmienda tiene que ver con restaurar también aquel mal hecho. Claramente que hay algunos pecados que bien difícilmente se puede restaurar. Por ejemplo, el caso de una violación. Ese tipo de pecados Dios sabrá cómo lo juzgará. Pero el deber del sacerdote es escuchar la confesión y otorgar en nombre de Dios el perdón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como bautizamos en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo también. Eh, Todo lo que se hace siempre será en nombre de Dios. Y en este caso, pues el sacramento de la confesión aparece para ello. Pero no me vuelvo cómplice de su maldad solo por haber escuchado su confesión. Me volvería cómplice de su maldad si yo le diría, no hay problema, sigue haciéndolo. Ahí sí sería cómplice de su maldad. Pero mi deber como confesor es ayudarle a que restaure su mal hecho y que se convierta, y si ha hecho algo, que lo devuelva, que lo pague, que cumpla con condena o restaure el mal o se convierta, que cambie su actitud ante las personas. Tiene problemas Ingeniero, maritales, que se vuelva fiel. Tiene problemas parentales, que se vuelva un buen padre. Entonces tiene que restaurarse. Si no hay restauración, si la persona que se confesó no restaura, no se arrepiente restaurando el mal hecho, no hubo entonces verdadero arrepentimiento y por tanto el perdón de Dios no le va a llegar, aunque el sacerdote haya dicho, yo te absolvo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. El verdadero perdón va a llegar cuando ese verdadero pecador se arrepienta de su pecado y Dios, ¿verdad?, haya visto ese arrepentimiento, ¿verdad?, en sus acciones de verdadero penitente, ¿verdad?, que eso es lo que la iglesia enseña en su doctrina. Ahora bien, si alguien pone en duda el tema de si alguien puede confesar o no, o recibir o no los pecados de alguien que comete pecado, váyanse a Juan capítulo 20, Juan capítulo 20, quiero ver, 20, aquí está. Capítulo 20, versículo del 21 al 23. Jesús recién resucitado se apareció entre los apóstoles, le dijo, la paz sea a vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Le da un poder, el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. ¿Qué está diciendo Jesús prácticamente? O sea, cuando ustedes vayan a confesar a alguien, si esa persona realmente
confiesa sus pecados y ustedes les perdonan, quedan perdonados. Si él no confiesa sus pecados, no se arrepiente, ¿verdad? Y no confiesa sus pecados, pues esos pecados le quedan retenidos y servirán para su propia condena. Porque aquí que no se arrepienten quedan retenidos. Pero los apóstoles se vuelven ministros de la confesión del pecado a partir de este momento en que Jesús les da la potestad para confesar los pecados, para poder recibir dar el perdón a quienes se arrepientan y no perdonar a quienes no se arrepientan. Eso está declarado en la palabra. Lo que pasa es que a veces en algunas iglesias no enseñan esta parte, ¿verdad? Y es lamentable que la palabra como que la trocen y no la lean completa. O si la han leído, la interpretan de manera diferente. Lo que dice claramente es que le dio potestad para perdonar los pecados. Ustedes lo pueden leer en la misma Biblia. Y si quieren lo miramos en la Reina Valera. Aquí tengo la Reina Valera yo. Esta es la Reina Valera, versículo 20 y algo. En la Reina Valera dice, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les serán retenidos. Está exactamente igual en la Biblia católica. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué hay gente que a veces cree en la confesión y gente que no cree en la confesión? Si en la misma palabra está claro que los apóstoles se convirtieron en ministros de la reconciliación al momento de poder tener la potestad desde el Espíritu Santo que les dio el poder a través de Cristo, que les otorga el Espíritu para hacer este acto de reconciliación con los hermanos. A partir de ello, los apóstoles heredaron este poder, igual que heredaron a través de la imposición de las manos el poder del Espíritu a otros, para que pudieran curar, para que pudieran profetizar. Así se otorgaba el Espíritu de mano en mano. Bueno, de mano a cabeza, porque dice que imponían las manos sobre las personas y venía a ellos el Espíritu y les eran otorgados los carismas. Pues de igual manera, este tipo de autoridad se fue otorgando, ¿verdad? Carismáticamente, de mano a cabeza, ¿verdad? Con la imposición de las manos, que desde la época apostólica se ha venido transmitiendo hasta el día de hoy. A eso le llamamos sucesión apostólica, a ese poder que se otorga a través de la imposición de manos. Ustedes lo pueden, lean Hechos de los Apóstoles, ahí verán cómo los apóstoles imponían las manos a los que bautizaban, a los que confirmaban o los que daban el Espíritu Santo. Para dar el Espíritu Santo tenían que imponer las manos, ¿verdad? Y obviamente venía a ellos también este tipo de potestades. Eh, eso es lo que puedo decir. Volviendo al tema, si yo me entero que alguien es criminal y no se ha entregado, mi deber es decirle, entrégate. Mi deber es decirle, vaya a entregarse a la autoridad, cumpla con su condena. Ese es mi deber sacerdotal, ¿verdad? Como dice Ricardo Arjona, un Padre Nuestro no revive al muerto, cierto. Un Padre Nuestro no revive al muerto, pero, ¿verdad? El Padre Nuestro podría hacer ver que tenemos que pedir perdón sincero a Dios y tenemos que también enmendar las faltas. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, si yo pido perdón es porque también voy a dar perdón. Y si yo quiero realmente mantener un verdadero perdón con aquel que ofendí, necesito ir a pedirle perdón también, ¿verdad? O entregarme a la autoridad para pagar por el delito. Eh, Ahora bien, han habido casos en los que de repente algún sacerdote habrá sentido, híjole, este tipo todavía no se ha entregado, ¿verdad? Sigue viniendo a la iglesia campante y el tipo me dijo que violó como 10 niñas. Entonces, en ese caso, imagínense, tremendo lío espiritual del padre, porque no puede, por el sigilo sacramental, revelar lo que le han dicho. Lo que puede es insistir en la persona, decirle, hermano, ¿en qué quedamos? Insistir, acercarse a él, hacerle dirección espiritual hasta que realmente hay un verdadero arrepentimiento. Le puede decir, no te puedo volver a... Si la persona viniera a confesarse por segunda vez, le diría, no te puedo confesar porque la primera vez no cumpliste con tu penitencia. Tú sabes lo que cometiste. El sacerdote seguramente no le va a volver a confesar. Y esa falta de confesión le va a llevar a la condena a este criminal, si no se arrepiente sinceramente, como el sacerdote le habrá recomendado. Entonces, hay tanta forma y tantos casos que pueden ocurrir en la iglesia, pero lo que sí no se puede violar es el sigilo sacramental. No puede el sacerdote revelar el secreto de confesión. Porque si no, imagínense que revelara un secreto de confesión para entregar a un criminal, entonces los demás fieles ya no querrían ir a confesarse porque se sentirían inseguros. Si el padre reveló este secreto de confesión, puede revelar el mío. Entonces nadie volvería a reconciliarse con Dios. Se arruinaría por completo el ministerio de la reconciliación si rompieran el sigilo sacramental. De hecho, entiendo yo que en caso cerrado, un sacerdote mexicano que se encarga de los medios de comunicación en México eh, fue traído como un consultor a un caso donde un sacerdote estaba dispuesto a revelar un secreto de un demandado.
Y le dice el sacerdote este católico, ahí estamos el sacerdote también episcopal, y estaba el sacerdote católico, y le dice, hermano, le dice al sacerdote, tienes que pensar sinceramente si lo que vas a hacer, de venir a decirlo aquí, en un canal de televisión, ante el mundo, esto, si realmente eso es justo, si es bueno y si realmente va a beneficiar en algo hacerlo de esta manera, así públicamente. Pones en peligro tu ministerio sacerdotal. Y aquel sacerdote, todavía arrogante, le dice, ¿verdad? Se quitó la camisa clérima, arrancó la parte blanca que trae la camisa clérima y dice, padre, tenga. Y le fue a entregar al sacerdote la parte blanca de la camisa clérima, clériman, que se le llama así, camisa sacerdotal. Se la fue a entregar y le dice, yo estoy dispuesto a decirlo aunque pierda, y empezó a llorar porque él ahí mismo, porque dice, aunque pierda mi ministerio sacerdotal, estoy dispuesto a perder mi ministerio sacerdotal, y le dice, pero y dejar de hacer tanto bien a las almas, pero no me puedo quedar con esto guardado, dice. Entonces, hay sacerdotes que pueden llegar a ese grado de complejidad ante un problema, digamos, social, un crimen que socialmente tiene que ser dicho, pueden llegar a esa decisión, ¿verdad? No he conocido a quienes lo hayan hecho, no he tenido la experiencia de ver uno que lo haya hecho, pero en ese caso solamente es el único, y no sé si habrá sido dramatizado, pero si fue real, si realmente fue real el caso, porque dudo que hayan traído al padre con engaños, y si lo llevaron con engaños, pues pobre los de caso cerrado, porque están burlándose de la iglesia, pero en realidad el caso sirve muy bien, aunque sea dramatizado, sirve muy bien para ejemplificar esos dos tipos de sacerdotes. Aquel que está dispuesto, por amor a las almas, no a revelar secretos de confesión para no arruinar el sacramento, para seguir permitiendo que la gente pueda reconciliarse con Dios, y aquel que se vuelve, que quiere ser un héroe socialmente hablando, ¿verdad? Que olvida su deber sacerdotal y que quiere quedar como el campeón que reveló el secreto, ¿verdad? Y que es una cuestión de arrogancia. Ahí también es una cuestión de arrogancia. Él podría haber hecho un trabajo más directo con la persona causante del mal, ¿verdad? Podría haber acompañado a esa persona constantemente hasta convencerle, decirle, hermano, ¿verdad? Piensa en el dolor de las víctimas, piensa en el dolor de la familia. Podría haber hecho un trabajo sacerdotal estupendo, pero no, prefirió simplemente renunciar a todo lo que hizo, a todo lo que estudió y a todo el bien que podría seguir haciendo por ser un héroe socialmente hablando. Entonces, hay una, como digo, hay una cuestión ética bien, bien tremenda ahí, bien difícil, ¿verdad? Y eso ahí queda en la conciencia de cada sacerdote, lo que cada uno pretenda hacer. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no, sé. Jesús pone entonces en claro que las cosas del mundo son del mundo y las de Dios son de Dios. Y eso es importante a la hora de ver también la doctrina social de la iglesia. Ha habido momentos, por ejemplo, ya hemos conocido casos de hermanas religiosas que han querido entrar a países a servir y no lo dejan, no las dejan entrar. Y hemos visto el caso de Nicaragua, por ejemplo, de las hermanas religiosas de la Misericordia que fueron expulsadas prácticamente del gobierno. Es decir, que el gobierno las expulsó, fueron enviadas a muchas de ellas a Costa Rica, ¿verdad? Porque no les permitieron seguir sirviendo ya en Nicaragua por una cuestión política. Bueno, en ese caso, pues no las quieren sirviendo a los más necesitados porque quieren convertir al país en un país completamente ateo. Bueno, problema del país. Ojalá ellos tengan la vocación, el interés y el amor para servir como las hermanas servían a los niños que atendían en esos hogares de niños. Ojalá el gobierno tenga ese corazón. Pero siendo ateos, lo dudo. Siendo ateos, lo dudo. Porque políticamente hablando, el gobierno de Ortega ha sido un gobierno deplorable. Ha habido persecución religiosa, no ha habido libertad, ¿verdad? No ha habido verdadera libertad y por eso es triste que hayan gobiernos aún en el siglo XXI que sean así todavía. Y tan cercanos, a la par están. ¿Y saben cuál es el problema de esa situación? Está tan cercana a esa experiencia de ver cómo expulsan a la gente cristiana de sus oficios, de su servicio, de lo que hacen, ¿verdad? Por querer hacer del gobierno un gobierno no laico, sino un gobierno laicista, que es diferente. No un gobierno que vive en el siglo presente, sino secularista. No un gobierno que sea pensando en la gente, sino que piensen en su propio status quo político e ideológico. Entonces, eso es lo que pasa en este tipo de países. Y lo más triste es que está tan cercano a nosotros. ¿Y cuál es el peligro? Bueno, que estamos en un sistema de gobierno
El gobierno actual podría llegar a futuro a hacer exactamente lo mismo. ¿Ustedes creen que me lo estoy inventando? Espérense, denle tiempo al tiempo, que tampoco nadie sospechó que Ortega iba a hacer eso en Nicaragua. Aquí podría llegar a ocurrir lo mismo. Podría llegar a desatarse una persecución contra protestantes y católicos por una cuestión de ateísmo predominante. Ya se empiezan a escuchar muchos albores por ahí en la política que quieren la ley de aborto, que quieren la ley de matrimonio igualitario, que quieren, se escucha ya. Si han estado atentos a las noticias y también a los organismos que dirige el gobierno actual, sabrán que viene una lucha cultural tremenda para Honduras. Ya estamos en esa lucha cultural. Eh, y tarde o temprano tendremos que salir de repente, como hacía la gente en Argentina, a las calles, ¿verdad? La gente que todavía tenemos la ética en principio, ¿verdad? Y que pensamos en la protección de la vida y la defensa de la dignidad y de la libertad humana. Nos tocará de repente salir a la calle. En Nicaragua, los obispos salieron a la calle con todo el pueblo a protestar pacíficamente contra la falta de respeto del gobierno. Vimos a un obispo afuera de la casa episcopal que el gobierno no lo quería dejar entrar. Pusieron policías en la entrada del episcopado y no dejaban entrar al obispo a su propio edificio. Ya lo hemos visto. Ahí le tocó al obispo arrodillarse, orando frente a la casa episcopal para que la policía se apiadara y lo dejaran entrar a algo que pertenece a la Iglesia Católica. Entonces, eso lo vemos. Pareciera que es de película lo que hemos visto en Nicaragua, pero es una realidad. Lo vimos también hace mucho tiempo en El Salvador, en la época de los partidos de izquierda y de derecha, de ultraderecha, que persiguieron también a sacerdotes, a obispos. Mataron a Monseñor Romero, al padre Rutilio Grande. Muchos sacerdotes y gente inocente muerta por gente sicaria del gobierno y gente sicaria también de los de izquierda. Eh, eh, en la lucha cultural que hubo de derecha a izquierda ahí en los años 80, 70 y 80. En Honduras también vimos algo parecido en los 80. Entonces hubo persecución también a las iglesias locales también. De esas historias las podemos volver a repetir desgraciadamente porque no queremos entender en la cultura latinoamericana, ¿verdad? Que no podemos seguir en ese tipo de revoluciones tan, ¿cómo se puede decir?, infructuosas, que solo nos alejan y polarizan la sociedad unos contra otros. Estuvimos cerca de esa polarización extrema en el 2009, cerca en el 2017, ¿verdad? Y si no se pone pilas este país, podemos llegar a verlo nuevamente, ¿verdad? Es parte de lo que la iglesia tiene que seguir iluminando. La responsabilidad de la iglesia en medio de todos esos conflictos, ¿verdad? Es de participar en la discusión moral. Ahí aparece un montón de gente diciendo, la iglesia debe callarse, no tiene que meterse en esas discusiones. ¿Qué saben los sacerdotes del aborto? ¿Qué saben los sacerdotes del matrimonio igualitario? ¿Qué saben los sacerdotes de todos esos temas culturales? Empiezan a creer que el sacerdote pareciera como que es un ignorante según la gente. Y sin embargo, un sacerdote promedio en la Iglesia Católica tiene mínimo 2 carreras universitarias. Tiene una licenciatura en filosofía, por lo cual es experto en humanidades. Sabe de política, sabe de economía, sabe de metafísica, sabe de filosofía, de política, de ética, y por tanto su opinión a nivel de, incluso sabe de sociología, lleva 2 sociologías, por lo cual su opinión social puede ser muy importante, como la de cualquier sociólogo, antropólogo, ¿verdad? Persona que se dedique a la psicología incluso, ¿verdad? Podría dar una opinión psicológica. Llevan 4 psicologías, por lo cual es importante entender que no es un ignorante. Los sacerdotes no son unos ignorantes. Que hay algunos que son tan humildes que parecieran que no han estudiado mucho, pareciera que no han estudiado mucho por la humildad y la manera campechana como son algunos, pareciera, pero pasaron por esos 8 años de estudio. ¿Verdad? Por lo cual la opinión de un sacerdote en temas políticos puede ser muy determinante y bastante acertada porque además es experto en filosofía y en política filosófica. Entonces, no se puede hacer de menos la opinión de la iglesia. Es responsabilidad de todos los cristianos. Yo le decía en el año 2017 a uno de los sacerdotes muy queridos, bueno, en el chat donde yo estoy en el chat con varios amigos sacerdotes, el chat de amigos y hermanos, y ahí estamos como 8 personas en ese chat. De ellos, 6 son sacerdotes. No, perdón, somos como 9 personas. No sé si han sumado más. El hecho es que ahí hay sacerdotes junto con ex seminaristas conviviendo juntos. Y en este caso compartimos temas de política. 13 participantes somos. Y cierro con esto.
Y en una ocasión le digo yo a los sacerdotes padres, ¿cuándo va a reaccionar la iglesia por lo que está pasando ahorita en el 2017? ¿Cuándo se va a escuchar la opinión de la iglesia al respecto? Que alce la voz ante la injusticia que está pasando. Y me respondió un sacerdote con una respuesta que hasta el día de hoy me sigue resonando y digo, tiene toda la razón. Me dicen, cariñosamente me dicen Juanón, por lo gordito. Entonces me dice, Juanón, vos también sos iglesia, me dice él. ¿Cuándo también tú vas a alzar la voz? Y tiene toda la razón. A veces creemos que el sacerdote es el único que tiene que levantar la voz y el pueblo quedarnos callados. También nosotros podemos opinar políticamente. Ahí nos quedamos jóvenes. Vamos a firmar el aula virtual, vamos a poner la asistencia final. No se olviden. Pasen un excelente día, chicos. Yo no pude la primera, fíjense. Si Ya no, se me si pasó. no lo hacen al tiempo oportuno durante los primeros 10 minutos, no se puede Sí, recuperar. es que creo que por segundos no la pude hacer a la primera. Sí, tienen que estar de 8 a 8 días, son 10 minutos completos para poder colocar. Sí, es que me costó que me encendiera esta máquina, entonces. Pero puedo hacer la de ahorita, ¿verdad? Sí, la de ahorita, por media falla, sí. Gracias. Media asistencia. Gracias. Lick, fíjese que a mí no me Licenciado, sale fíjese que a mí no la... me aparece. Sí, a Recarguen mí la no página, me... Y chicos. tampoco. Recarguen la página porque, Ahorita estuve recargándola y no me da. pero sí No, está no, bien. Para mí, yo ya la recargué y no, Vuelvan no, a no aparece. permítanme, es el día 14. Ah, permítanme, chicos, permítanme. Hay un pequeño error ahí. Permítanme, ahorita lo arreglo. Hay un pequeño error. Voy a activar aquí en la parte de la edición. Voy a volver como sacerdote. Digo como sacerdote, como docente a esto. Permítanme, quiero revisar la fecha. Aparece 14 de... Ah, no, no está. No está. Voy a colocarla, permítanme. Ahorita les digo. 14 de septiembre de las 8:50 a... No sé por qué no quedó guardada esta. A las 9. Ok. Asistencia final. Voy a darle permitir y añadir. Ahorita sí, actualicen la página, por favor. Y me he fijado que no están las demás tampoco, las de los próximos días. Lo voy a arreglar. Lo voy a arreglar. Gracias, Lick. Ok, listo. gracias. Bueno, Mañana no hay clases, ¿verdad, Lick? mañana no hay clases, feriado, feliz independencia. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Gracias, sí. Gracias, Lick. Nos Feliz vemos. día. Feliz día.